bueno, ahora me resulta un poquito difícil por la hora y después de una presentación impresionante meterme en mi tema. En primer lugar, quiero agradecer a la SEA y a las instituciones que han colaborado en la organización de este congreso por el acierto, a los que la han convocado y particularmente a Mercedes del Amo, porque ella fue la que me animó a participar en este congreso, aunque la idea que yo tenía era todavía demasiado preliminar, y también a Jorge Lirola porque aceptó mi propuesta en el ultimísimo momento. Mi trabajo, el que voy a presentar hoy aquí, está en una fase muy preliminar, como digo, y se articula en torno a los conceptos de memoria, silencio y olvido. Y bueno, no sé si son paños calientes o un reconocimiento de que tal vez haya en mi exposición alguna parte de silencio que no se debe achacar a un silencio consciente o a un olvido premeditado, sino posiblemente al desconocimiento o a que en realidad me encuentro en una fase muy preliminar de este nuevo trabajo sobre memoria. Mi propuesta tiene como telón de fondo los diversos debates y controversias que surgieron en relación con la nueva visibilidad del Islam después de septiembre de 2001. Durante la década que se acaba de conmemorar, estas controversias sobre la compatibilidad o, en la mayoría de los casos, la incompatibilidad del Islam con los denominados valores europeos han estimulado y, a su vez, una serie de iniciativas diversas con objetivos diversos y también dirigidas a distintos públicos, cuyo nexo en común es el propósito explícito de superar las narrativas históricas sobre Europa que excluyen al Islam o lo consideran ajeno a la esencia de Europa como civilización, cultura o identidad. Más allá de los debates estrictamente académicos sobre la idea de construir la noción de Europa y que son muy anteriores, observamos cómo este tipo de iniciativas, que son locales, nacionales o europeas, tales como programas culturales, debates nacionales e iniciativas de diálogo, así como actos de conmemoración o nuevas lecturas y controversias sobre lugares de memoria o fechas conmemorativas, están a su vez conformando nuevas narrativas de Europa en relación con el Islam que están siendo producidas con el objetivo específico de dar una respuesta capaz de cambiar una narrativa dominante según la cual el Islam está esencialmente ausente de lo europeo y de introducirlo dentro de la historia de España. Para todas ellas, la historia de Al-Ándalus cobra un lugar central. Por citar algunos ejemplos, la iniciativa del British Council, Our Shared Europe, desarrollada desde mediados de los 2000, ha sido un ambicioso proyecto cultural que sigue en marcha, aunque está cambiando un poco, y que ha querido colaborar con instituciones similares en toda Europa con un proyecto de diálogo sobre Europa, los valores europeos y, hasta cierto punto, un programa que redefiniera esos valores teniendo en cuenta la nueva geopolítica, es decir, la relación Islam-Occidente, y las dinámicas culturales incorporadas a través de los movimientos migratorios en Europa. Quizá esta haya sido la iniciativa más ambiciosa, hasta donde yo conozco al menos, en el ámbito europeo, tanto por la amplitud de la convocatoria como por los objetivos que se marcó desde un principio. Pero hay muchas otras, desde distintos actores de la sociedad civil y de la academia, que tratan de redefinir una narrativa europea que no se defina por la exclusión de los otros, en concreto del otro islámico, sino que incorpore en su historia y en su identidad histórica al Islam. Son tantas que sería imposible hacer un listado exhaustivo, pero dado que el marco espaciotemporal en el que yo quiero situar mi trabajo es Córdoba, merece la pena mencionar algunas de esas iniciativas que llevan el nombre de Córdoba. Está la Córdoba Foundation, creada en Gran Bretaña en 2005, la Córdoba Initiative de Estados Unidos, creada en 2004, o la Fundación Paradigma de Córdoba en la propia ciudad de Córdoba. Son tres de las muchas iniciativas que evocan una idealización de la Córdoba andalusí como símbolo de términos que son en sí mismos tan amplios como equívocos pueden llegar a ser sus significados. Córdoba, o el paradigma de Córdoba, acuñado por el filósofo Ramim Jahanbeglou en su ensayo Elogio de la diversidad
y celebrado por la ciudad de Córdoba en su carrera por la capitalidad cultural, evocan en todos esos proyectos ideas de tolerancia, convivencia multicultural e intercultural en alusión directa a la historia andalusí de la ciudad. Tenemos, por tanto, un contexto local concreto, que es Córdoba contemporánea, y una serie de iniciativas transnacionales que movilizan una narrativa histórica que construye un símbolo en torno a Córdoba. El objetivo que me planteo con este proyecto es, por tanto, entender cómo interactúan distintos actores y planos de actuación, el local y el transnacional, fijándome en cómo participan o no, en cómo contribuyen o no a la construcción de narrativas y contranarrativas sobre el Islam y Europa. En una segunda fase de este trabajo, mi objetivo será centrarme en un colectivo concreto, el de los musulmanes de Córdoba, con la idea de explorar cómo esas narrativas son percibidas, si son aceptadas, reivindicadas o reelaboradas y, sobre todo, si participan de las políticas de celebración multicultural e intercultural o, por el contrario, hay una o distintas tácticas de silencio e incluso estrategias como forma de pertenencia de los musulmanes cordobeses. Por supuesto, parto del hecho constatable de que el colectivo al que me refiero como musulmanes cordobeses incluye muchas identidades y proyectos de vida diversos que no pueden en ningún caso responder a un patrón, por lo que siempre trataré de evitar la reificación o la despersonalización, que por otro lado está siempre tan presente, aunque sea de forma latente, cuando hablamos de musulmanes o del Islam. Por eso intento siempre remarcar esta idea y no darlo por obvio. El primer paso que he abordado en este nuevo proyecto es el que quiero presentar aquí, y es la reflexión sobre el marco teórico en el que debo moverme, que es el de los estudios de la memoria y de la memoria en relación con la identidad. Creo que en este sentido no solo la contribución del arabismo español, sino especialmente la evolución de los estudios árabes en España son una aportación completamente pertinente, relevante e importante, no solo porque la labor del arabista permite o ha permitido observar y resituar la historia del Islam en relación con la historia de España, sino sobre todo porque el arabismo también ha contribuido a legitimar muy distintas narrativas, tal y como han mostrado distintos trabajos o reflexiones que han tomado como objeto de estudio el arabismo español, como hemos tenido oportunidad de escuchar esta mañana. Obviamente, sin olvidar muy especialmente las reflexiones sobre Al-Ándalus, los árabes y España, y Europa y Occidente, que han estado presentes en toda la producción académica de tantísimos arabistas en cuyos trabajos la tensión entre su investigación y la narrativa hegemónica sobre el Islam y Europa siempre ha estado presente y no se ha eludido, y buena muestra de ello son, sin duda, las aportaciones sin duda muy estimulantes que hemos escuchado en este congreso a lo largo de todo el día. En este marco de referencias yo he de reconocer que no sería capaz de hacer una gran aportación en ese terreno, ni novedosa ni especialmente valiosa. Mi objetivo es muy modesto y básicamente surge de mi experiencia investigadora y de la constatación en los últimos años en los que he trabajado sobre cuestiones de liderazgo, autoridad religiosa e identidad de los musulmanes en España o de los musulmanes de España o de los musulmanes españoles, de que la cuestión del Islam versus valores europeos ha surgido de forma recurrente y desde muy diferentes perspectivas en el trabajo etnográfico que era la materia prima de mi investigación. Por poner un ejemplo, el ejemplo que voy a poner es del que ha surgido, entre otras muchas ideas, la idea de abordar este tema desde esta perspectiva, en el contexto de una conversación sobre identidad musulmana y ciudadanía, así en general. Cuando trabajaba sobre la llamada marroquí El Adel Wal Ihsan o su experiencia en España, uno de mis informantes me dijo: el Islam es una de las raíces históricas de Europa y como tal puede y debe contribuir a los discursos sobre ciudadanía. Bueno, en el título que di para participar en este congreso, cuando todavía no tenía muy claro cómo abordar este tema, sugería abordar las narrativas del Islam y Europa, entrecomillando la conjunción, para señalar que ese «y» en sí mismo encierra formas diversas en las que Europa y el Islam se interrelacionan. Por eso evité utilizar «en» o «de».
Trataré de estudiar esas narrativas no como expresiones de posiciones políticas o sociales frente al Islam, sino que partiendo de conceptos y metodologías de la literatura de los estudios de la memoria, trataré de entender cómo las percepciones del Islam y los musulmanes se ven afectadas y son construidas por las narraciones que identifican a Europa y a las naciones europeas. Las narrativas sobre la historia, es decir, cómo se construye un discurso histórico, son una parte central de los estudios de la memoria. La interrelación de la memoria y la narrativa es claramente un terreno muy multidisciplinar en el que distintas metodologías de investigación de la historia y las ciencias sociales han dado importantes aportaciones. Al tomar como punto de partida el concepto de memoria y narrativa para reflexionar sobre cómo Europa y el Islam se relacionan, me he planteado un par de cuestiones. En primer lugar, cómo distinguir memoria e historia, dos conceptos que generalmente diferenciamos de forma intuitiva. Si pensamos cómo se define Europa, cómo Europa es celebrada y delimitada respecto a sus regiones vecinas, y si pensamos sobre las invocaciones habituales acerca de la esencia de Europa, fácilmente concluimos que esas visiones contradicen el conocimiento histórico. Al mismo tiempo, no resulta tan fácil definir la distinción entre memoria e historia. El historiador francés Pierre Nora situó la memoria en un lugar central para la historiografía en su obra monumental Los lugares de la memoria. Para él, la memoria es siempre un fenómeno del presente, un lazo que nos ata al presente eterno. La historia es una representación del pasado. La memoria, siendo un fenómeno de emoción y mágico, adapta los hechos que le convienen. Se forma sobre impresiones confusas o detalles simbólicos específicos. La historia, que es una actividad intelectual y no religiosa, exige análisis y discurso crítico. Siguiendo esa línea de reflexión sobre historia y memoria, Juan Sisinio Pérez Garzón, en un volumen de varios autores, La gestión de la memoria, la historia de España al servicio del poder, señala que la historia, como disciplina que gestiona la memoria, debe replantearse las fuentes de información, tiene que abandonar las explicaciones intencionalistas o teleológicas y abrirse a nuevos documentos de la memoria social para captar la interrelación continua entre lo local, lo nacional y lo internacional, para entender las diferencias, para comprender y situarse en el lugar de los otros. En esa alteridad, la aportación de la antropología a la investigación sobre la memoria ha sido inmensa y la verdad es que también inmensamente cuestionada o polémica. Desde que Maurice Hallward acuñara el término memoria colectiva en los marcos sociales de la memoria, no he anotado la fecha, pero creo que fue hacia 1925, el término ha tenido una evolución hacia un uso común, incluso banalizado, desligado del significado primero que para Hallward tenía como la persistencia de algo del pasado en el presente, también como cuando un pasado particular persevera porque sigue siendo relevante para formaciones culturales posteriores, lo que hace que cada pequeño rastro de pasado en el presente sea designado como memoria. También es verdad que en los volúmenes sobre memoria que se están publicando en los últimos años se suele empezar con una prevención o incluso alarma abierta acerca de la sobreutilización de la memoria y de un auténtico boom de estudios sobre la memoria. Historiadores como Jay Winter han subrayado los peligros de enredar memoria e identidad, es decir, de sobreextensión y falta de definición del concepto memoria en relación con otros como cultura e identidad. Creo que es Berliner incluso quien advierte que memoria empezó a sustituir a otros conceptos como raza, género o etnicidad. Ciertamente ese peligro de sobreextensión está presente, pero a la vez no hay consenso sobre esta definición y los varios tipos de oposición que entraña. Sin embargo, la cuestión que Nora plantea sí enmarca el objetivo que yo me propongo al abordar la cuestión de las narrativas históricas y las políticas de la memoria. También porque el propio concepto de memoria, junto con el de cultura, tal y como señala Berliner, permite observar la continuidad y la persistencia de representaciones, prácticas, emociones e instituciones. La segunda dimensión importante que quiero que vertebre mi trabajo es la del silencio. He utilizado un texto de la historiadora de historia oral
Luisa Paserini, que se llama Memorias entre el silencio y el olvido, en el que observa la memoria en relación a varios tipos de silencio por un lado y de olvido por otro. Para Paserini, silencios, olvidos y memorias son aspectos de un mismo proceso, y el arte de la memoria no puede ser sino el arte de olvidar, a través de la mediación del silencio y de la alternancia del silencio y del olvido. De esa manera, para Paserini, estudiar la memoria implica también estudiar el olvido y, muy importante, el silencio, que no es simplemente la ausencia o la falta de memoria. Para ella, el silencio debe ser estudiado en relación con el discurso y con los actos de representación, y también deben ser examinadas las diferentes formas de silencio. Dice Paserini, tener en cuenta el silencio significa buscar los vínculos entre las formas de poder y las formas del silencio. Y subrayo la palabra poder, porque siempre está presente en todo mi trabajo. En donde la memoria, y Paserini sugiere también reconsiderar cómo la identidad de un grupo se relaciona con otro. En donde la memoria y el recuerdo son normalmente vistos como algo indispensable para la cohesión social, Paserini completa esta relación y alerta de casos en los que el silencio es elegido por un grupo o una sociedad y no impuesto por un régimen. En el contexto actual, en el que las políticas de la memoria se suelen enmarcar como conflictos entre narrativas que divergen, utilizar el concepto de historias del silencio de Paserini nos permite acceder también a esa parte de presencia y ausencia de los musulmanes en la celebración de Córdoba como símbolo. Por tanto, los dos ejes que articularán mi investigación sobre Córdoba en relación con el capital simbólico de su historia andalusí serán la narrativa histórica en relación con la memoria, por un lado, y por otro, la búsqueda de los silencios y el olvido dentro de esa nueva narrativa que da la bienvenida al Islam, aunque sea un poquillo de refilón, como parte de la identidad cultural. Soy consciente de que hay una parte dentro de esos dos ejes que se queda, al menos por el momento, porque no sé muy bien cómo integrarla todavía, fuera. Y es la polémica que ha transcurrido de forma paralela y en ocasiones interfiriendo sin que nadie lo quisiera en esa narrativa, o no todos lo quisieran, en esa narrativa sobre el capital simbólico de Córdoba. Me refiero a la polémica de la mezquita catedral que todos conocemos y que ha tenido distintos momentos desde hace años, pero uno en particular el año pasado, en 2010, cuando un grupo de musulmanes austriacos quiso hacer la oración en el patio de la mezquita y hubo un enfrentamiento con la guardia de seguridad de la mezquita. La verdad es que es bastante lamentable ver cómo la seguridad de la mezquita persigue a cada turista que se acerca a ver la mezquita y que aparentemente pudiera ser un musulmán que quiere hacer la oración. Entonces, ese espacio de la mezquita, del patio, simplemente porque al mihrab ya ni acercarse, pues cómo está disputado, cómo se realiza la oración afuera, en la parte del muro de la mezquita, también me parece muy, muy interesante. Y también el silencio de los musulmanes de Córdoba al respecto de al menos en el debate local, público, me parece significativo como estrategia o como táctica. En fin, siendo esa polémica en sí misma muy relevante, en realidad lo que a mí me interesa más es la parte de los silencios, el silencio elegido por distintos actores, porque importaba más esa narrativa sobre Córdoba como símbolo de tolerancia. Dicho esto, voy a describir brevemente el marco espacio-temporal desde el que quiero abordar este tema, que es Córdoba en 2010-2011. Durante el presente año 2011, la ciudadanía de Córdoba vivió con expectación creciente, muy creciente, con muchísima expectación, y participó activamente en los eventos organizados por diferentes instituciones para apoyar la candidatura oficial como Ciudad Europea de la Cultura en 2016, que se decidió el 28 de junio. Aunque dicha candidatura se gestó en 2002 por iniciativa del tejido empresarial local y con vistas a impulsar al sector servicios a través de la industria del turismo, los contenidos que se han ido dando al proyecto de la candidatura a lo largo de ese periodo han ido a su vez imaginando un concepto de ciudad de la cultura europea, y quiero subrayar eso,
en el que los elementos del pasado islámico han compuesto un mosaico variado de propuestas y a veces polémicas que incorporan a escala local los ecos de un debate mucho más amplio sobre el Islam y Europa. Y que también esos debates más globales también interfieren en el contexto local. La candidatura no prosperó finalmente y la decisión última del jurado europeo se vio envuelta en otro tipo de polémica, pero bueno, eso es otra historia. Lo que me interesa de ese proyecto en relación con la memoria es observar uno de los ejes del proyecto de la capitalidad, el que se denominó Paradigma de Córdoba, tomando explícitamente el término del ensayo de Jahan Beglu. Me interesa ver qué tipo de actores han participado y si ha habido ausencias o silencios, olvidos significativos, qué elementos han sido protagonistas o se han silenciado, cómo se ha construido un proyecto de futuro para una ciudad a través de ciertas imágenes, conceptos y eventos o personajes históricos para crear un símbolo de Córdoba como paradigma. La utilización de esas imágenes, conceptos y símbolos no ha estado exenta de incoherencias, dudas e incluso polémicas más o menos veladas. Y aquí lo que me propongo es observar los actores y discursos que están en los márgenes de esta narrativa oficial sobre el paradigma de Córdoba. En un artículo de 2001 titulado La generación de la memoria, reflexiones sobre el boom de la memoria en los estudios históricos contemporáneos, Jay Winter, un historiador que ha trabajado fundamentalmente sobre la memoria de Europa en la Primera Guerra Mundial, argumenta que el nivel nacional o esas narrativas alimentadas por políticas de la memoria no tienen capacidad para obstruir las memorias locales, porque según él, y cito textual, la mayoría de los proyectos de conmemoración se han creado lejos del centro del poder político. Las élites de segundo y tercer lugar han hecho el trabajo original del recuerdo. Abro un paréntesis para decir que cuando él habla de élites de segundo y tercer lugar, yo entiendo que no se refiere a que hay una primera división y luego una segunda y una tercera, sino que lo sitúa en el segundo y tercer lugar en relación con el poder político, no respecto a su valía intelectual y su compromiso personal. Bueno, sigo. Él dice, las élites de segundo y tercer lugar han hecho el trabajo original de recuerdo, pero frecuentemente su trabajo, originado desde la sociedad civil, ha sido apropiado por grupos en el poder que sienten que tienen el derecho y la necesidad de decirnos a través de la conmemoración cómo recordar el pasado. Y el marco que tienden a adoptar es el de la redención. La esperanza surge de la tragedia, la vida continúa. Jay Winter, además, advierte que observar las políticas de la memoria desde la perspectiva del Estado es también dejar esos márgenes del poder que realmente construyen y contribuyen porque son los actores del recuerdo. Es decir, son los protagonistas del recuerdo. Por eso, según él, el trabajo de la memoria ha de centrarse también en otros colectivos. Y supongo que por eso también yo he llegado hasta aquí, porque las personas a las que preguntaba en mis trabajos sobre autoridad, sobre identidad, no estaban en los márgenes del poder, pero eran actores de recuerdo. Ahora la cuestión, que es el punto de partida para mi investigación y a la que he llegado desde mi anterior trabajo, es ¿por qué trabajar sobre memoria en relación con la identidad? La respuesta me la ha proporcionado de nuevo Winter, porque él en sus trabajos ha demostrado que la creación y proliferación de narrativas sobre el pasado surge de y expresa políticas de identidad. De esa manera, buscando y analizando los discursos no solo de los musulmanes de Córdoba, sino también de esas élites culturales que Winter describe como del segundo y tercer lugar, es decir, las que se mueven en los márgenes del poder del Estado, alimentan también esas políticas de la memoria. Esa es básicamente la perspectiva que quiero que articule mi trabajo y aquí concluyo. Gracias.